Mi primera comunidad de trading, Social Trading. Desde el inicio de mi carrera en las finanzas, siempre había priorizado la prudencia en mis inversiones. Sin embargo, con el tiempo, mi experiencia y conocimiento del mercado se profundizaron, especialmente en el manejo de NinjaTrader, una plataforma avanzada de trading que me permitía analizar el mercado de futuros y acciones con gran detalle. Dominar NinjaTrader no solo incrementó mi habilidad para prever y reaccionar ante los movimientos del mercado, sino que también me otorgó una ventaja competitiva notable y una evidente mejora en mi economía. Mi destreza en este campo me inspiró a compartir mi conocimiento con otros, lo que me llevó a crear un grupo en Telegram dedicado al trading. En este espacio digital, comenzaba cada día compartiendo análisis detallados, señales de compra o venta y consejos estratégicos, todos basados en mi interpretación de los datos de mercado y las funcionalidades que NinjaTrader ofrecía. La intención era crear un recurso valioso para traders tanto novatos como experimentados, proporcionando una plataforma para el aprendizaje y el intercambio de ideas en tiempo real. La respuesta a esta iniciativa fue sorprendentemente rápida y entusiasta. En poco tiempo, el grupo en Telegram se transformó en una comunidad vibrante y activa. Cada miembro, desde principiantes ansiosos por aprender hasta traders más experimentados buscando afinar sus estrategias, contribuía al dinamismo del grupo. Un día, alguien sugirió que deberíamos conocernos en persona y celebrar nuestros éxitos. La idea fue recibida con entusiasmo y pronto se organizó una reunión en un yate lujoso. Una fiesta para celebrar nuestra fortuna, decían. Estaba emocionado. Sería una excelente oportunidad para intercambiar ideas en un ambiente más relajado y personal. En la noche de la fiesta, el yate se transformó en un espectáculo de luces y color, brillando intensamente en contraste con el oscuro manto de las aguas que lo rodeaban. Parecía un pequeño universo en sí mismo, lleno de luces titilantes y risas contagiosas que resonaban en el aire fresco de la noche. Al mirar alrededor, la diversidad del grupo era palpable, con personas de todo tipo de orígenes, cada una aportando su propia chispa de energía al ambiente vibrante de la fiesta. La música, variada y animada, servía como telón de fondo perfecto para las conversaciones y las risas que se entremezclaban. En ese torbellino de festividad, una figura en particular se destacaba entre la multitud. Una chica se acercó con un andar confiado que cortaba a través de la multitud, llevando consigo una aura de magnetismo inescapable. Su presencia era casi eléctrica, destacando no solo por su belleza deslumbrante, sino también por la sonrisa cautivadora que adornaba su rostro, una sonrisa que parecía prometer secretos y profundidades ocultas. Sus ojos, intensos y penetrantes, reflejaban una sabiduría que iba más allá de su edad, como si realmente conociera todos los misterios del universo. Con un gesto elegante y una sonrisa juguetona, me ofreció una copa de cristal, levantando con su otra mano una botella de champán que capturaba los destellos de las luces del yate. Un trago para celebrar nuestra fortuna, dijo con una voz que mezclaba diversión y un toque de desafío, como invitándome a sumergirme no solo en la bebida, sino en la promesa de una noche inolvidable. La manera en que la luz se reflejaba en el líquido dorado al verterlo en la copa, sumado al brillo de sus ojos, añadía un toque de magia al momento, sellando el inicio de una noche que prometía ser todo menos ordinaria. Cuando alcé mi copa en un brindis, el acto fue cargado de un sentimiento festivo y un sentido palpable de celebración. Al beber, el champán burbujeó vivazmente, su textura efervescente llenando mi boca y descendiendo suavemente por mi garganta. Junto con el líquido, una oleada de euforia se apoderó de mí, haciendo que todo pareciera más brillante, más vibrante. Sin embargo, este sentimiento de júbilo fue efímero. Poco después, mi visión empezó a desvanecerse en un torbellino de colores y formas indistintas. Mis piernas, antes firmes y seguras, se convirtieron repentinamente en una especie de gelatina, inestables y temblorosas, luchando por sostenerme. Intenté agarrarme a algo, cualquier cosa que pudiera estabilizar mi mundo en rápido giro, pero fue en vano. La conciencia comenzó a deslizarse de mi agarre, como arena entre los dedos, y pronto el velo del desmayo cayó sobre mí. Desperté en un ambiente radicalmente diferente. El balanceo suave pero persistente me hizo darme cuenta de que aún estaba en movimiento, pero definitivamente ya no estaba en el yate.
Mi nueva realidad era una habitación pequeña y sombría, apenas iluminada por una luz débil que no hacía más que acentuar la frialdad del ambiente. Mis manos estaban atadas, limitando mi movilidad y añadiendo una capa de vulnerabilidad a mi confusión y miedo. El frío penetrante calaba hasta los huesos, haciendo que cada aliento se sintiera más pesado y frío. Abrí la boca para gritar, buscando ayuda o alguna respuesta, pero lo único que logré fue un murmullo sordo, un sonido patético y débil que se perdía en el vacío de la habitación solitaria. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de vida o un indicio de donde podría estar, pero no había nada ni nadie. La fiesta, con su música y risas, había desaparecido completamente, dejando solo el eco de lo que había sido una celebración, ahora transformada en una pesadilla solitaria y fría. El tiempo en mi confinamiento se convirtió en un concepto difuso y abstracto. Las horas se deslizaban en días, o quizás al revés, en una monótona sucesión de sombras y penumbras. La luz tenue que se filtraba por alguna rendija no ofrecía ninguna pista sobre el paso del tiempo, y el silencio era interrumpido únicamente por el sonido de mi propia respiración y el latido ocasional de mi corazón, que resonaba en mis oídos como un tambor distante. La espera se volvió un tormento, una mezcla de ansiedad y miedo, mientras me esforzaba por mantener la cordura y adivinar mi destino. Finalmente, el sonido de la puerta al abrirse rompió la monotonía de mi encierro. Un hombre entró, cerrando la puerta detrás de sí con un chasquido firme. No lo reconocí, no era nadie del grupo de Telegram ni alguien que hubiera visto antes en la fiesta. Su presencia era imponente y su semblante, severo. Avanzó con pasos decididos hacia mí, y cada paso resonaba en el pequeño espacio como un preludio de malas noticias. Con una voz impasible, casi mecánica, me informó de un hecho que congeló mi sangre en las venas: tu cuenta ha sido liquidada. Las palabras cayeron con el peso de una sentencia, despojándome de cualquier esperanza que me quedara. Gracias por tus activos, añadió, su tono de agradecimiento cargado de sarcasmo y desdén. Estas palabras no solo confirmaron que había sido víctima de un robo meticulosamente planeado, sino que también revelaron la crueldad de mis captores, quienes no se contentaron con secuestrarme físicamente, sino que también habían desmantelado mi vida financiera. Este breve intercambio fue un golpe devastador, destrozando cualquier ilusión de que podría haber un error o un malentendido. Era evidente que había caído en una trampa bien orquestada, y que la persona ante mí era parte de un esquema mayor diseñado para despojarme no solo de mi libertad, sino también de mi fortuna. La frialdad de su despedida, un agradecimiento grotesco por lo que me habían robado, resonaba en la fría habitación, dejándome con una sensación de vulnerabilidad y desesperación abrumadoras. El impacto de la revelación fue demoledor. De repente, todas las piezas del rompecabezas se unieron en mi mente, mostrando la imagen completa de la traición. La fiesta en el yate, la invitación cuidadosamente orquestada, y la encantadora chica con champán no eran más que elementos de una estafa elaborada con el único propósito de secuestrarme y despojarme de todo lo que había trabajado para acumular. El entendimiento de que todo había sido una fachada en un juego cruel y meticulosamente planificado, me sumió en una profunda desolación. Cuando finalmente fui liberado, me encontré solo en una playa desierta, con el cielo teñido por la luz gris del amanecer. La sensación de la arena bajo mis pies y el sonido de las olas rompiendo en la orilla eran los únicos indicios de que todavía estaba vivo, aunque internamente me sentía vacío y abandonado. Estaba físicamente libre, pero el peso de la traición y la pérdida me envolvía como una pesada cadena. Volver a casa desde aquel remoto lugar fue una odisea. Cada paso era un recordatorio de mi vulnerabilidad y de la enormidad de la tarea que tenía por delante, reconstruir mi vida desde cero. El proceso fue tanto un desafío logístico como emocional. La depresión se apoderó de mí rápidamente, oscureciendo cada día que pasaba y haciendo que incluso las tareas más simples se sintieran insuperables. La confianza en los demás y en mí mismo se había evaporado, y el mundo que una vez conocí se sentía ahora distante y ajeno. El tratamiento psiquiátrico se convirtió en una parte necesaria de mi vida durante los siguientes meses. Las sesiones eran a menudo intensas y emocionalmente agotadoras, pero también cruciales para mi recuperación. A través de la terapia, empecé lentamente a desentrañar las capas de traumas y a confrontar los sentimientos de traición y desconfianza que me habían consumido.
Cada paso adelante en mi tratamiento representaba un pequeño triunfo en mi batalla personal por recuperar algún sentido de normalidad y control sobre mi vida. El grupo de Telegram y aquellos que consideraba amigos en el mundo del trading nunca volvieron a aparecer en mi vida. La realización de que toda mi comunidad había sido una fachada de estafadores intensificaba la sensación de aislamiento, pero también reforzaba la importancia de la cautela y la introspección en cualquier futuro empeño personal o profesional. La lección había sido brutal, pero también una llamada a reconstruirme más sabio y más fuerte que antes. La lección fue brutal y clara: en el mundo del trading, así como en el mar, las corrientes que no ves son las que más peligro tienen. Mercado bursátil maldito. Eran tiempos complicados para Luis Guillermo, mi primo, quien siempre había tenido una relación particular con la soledad y una obsesión casi enfermiza por el mercado bursátil. Era como si toda su vida girara en torno a esos números y gráficos que solo él parecía entender del todo. Desde que recuerdo, siempre lo vi envuelto entre pantallas y papeles, con ese brillo peculiar en sus ojos que solo aparecía cuando un nuevo algoritmo o estrategia parecía funcionar a su favor. Todo comenzó a cambiar una tarde de otoño que, como cualquier otra, Luis Guillermo dedicaba a analizar el comportamiento del mercado de valores. El cielo mostraba un degradado de ocres y grises, típico de la estación, y una leve brisa hacía bailar las hojas caídas que se acumulaban en el alféizar de su ventana. Estaba sumido en sus gráficos cuando el sonido inconfundible de su teléfono móvil rompió la monotonía de su concentración. Al ver un número desconocido en la pantalla, dudó antes de contestar. Era raro que alguien que no conociera tuviera su número personal, dado que él siempre había sido cauteloso con su privacidad. Al principio, solo escuchó una serie de números y códigos bursátiles que le eran extrañamente familiares, como si alguien recitara las fluctuaciones del mercado directamente en su oído. Los primeros segundos fueron de confusión. La voz, metálica y desprovista de cualquier emoción, seguía enumerando datos y sugerencias de operaciones. Al colgar, Luis Guillermo pensó que alguien estaba jugando una broma pesada o intentaba algún tipo de estafa. Sin embargo, algo en la precisión de los datos y la forma en que estaban organizados le hizo reconsiderar la posibilidad de que fuera algo más. Intrigado, comenzó a anotar lo que recordaba de la llamada en un cuaderno, marcando los códigos y las cifras que la voz había mencionado. Decidió seguir uno de los consejos proporcionados, a modo de experimento, para verificar su validez. A la mañana siguiente, el resultado fue asombroso. La operación sugerida había generado un retorno significativamente superior al esperado. Era como si la voz conociera de antemano los movimientos del mercado. Esa primera prueba lo dejó perplejo y, a pesar de sus dudas iniciales, algo en su interior, quizá la curiosidad o la ambición, le impulsó a seguir prestando atención a esas llamadas que continuaron llegando con una frecuencia casi diaria. Cada llamada era un compendio de oportunidades que parecían demasiado buenas para ser ignoradas, y Luis Guillermo, con su mente analítica y estratégica, no podía dejar pasar la oportunidad de explorar hasta dónde podían llevarle esos crípticos consejos. Las instrucciones que recibía Luis Guillermo en cada llamada eran de una precisión quirúrgica. Se referían a acciones específicas en momentos muy concretos: comprar ciertas acciones antes de que un informe trimestral las catapultara a un nivel superior, o vender otros activos justo antes de que alguna noticia no anunciada hiciera que su valor se desplomara. Para Luis Guillermo, cuya vida había girado siempre en torno a la predicción y análisis de tendencias, la exactitud de estos consejos no solo era impresionante, sino que también desafiaba cualquier lógica racional que conocía. Con cada operación exitosa, su asombro crecía tanto como su cuenta bancaria. En semanas, los modestos ahorros que había acumulado con meticulosidad y cautela se transformaron en una suma considerable. Los movimientos sugeridos eran tan oportunos y su impacto tan significativo que parecía imposible atribuirlos a la suerte o la coincidencia. La naturaleza de estas recomendaciones le llevaba a pensar que detrás de las llamadas no había simplemente un analista extraordinariamente talentoso, sino alguien que parecía tener acceso a información que no estaba disponible para el resto del mercado o, incluso, una comprensión del mismo que rozaba lo sobrenatural. Los datos eran demasiado precisos, los tiempos demasiado perfectos.
Era como si la persona al otro lado de la línea pudiera prever el futuro con una claridad inquietante. Esta habilidad para anticiparse a los acontecimientos del mercado con tal grado de exactitud hizo que Luis Guillermo se sintiera cada vez más dependiente de las llamadas. Se encontraba atrapado en una mezcla de euforia por las ganancias y una ansiedad creciente sobre la fuente de esta información tan anómala. Aunque inicialmente había comenzado a seguir los consejos por curiosidad y la promesa de un beneficio económico, pronto se dio cuenta de que estaba siendo arrastrado hacia un vórtice de dependencia hacia esa voz misteriosa, cuya identidad y motivaciones seguían siendo completamente desconocidas. Conforme el tiempo pasaba, la voz en las llamadas se había transformado en una presencia constante y dominante en la vida de Luis Guillermo. Lo que había comenzado como una serie de consejos financieros altamente rentables, se convirtió gradualmente en un viaje hacia inversiones cada vez más arriesgadas y menos convencionales. Luis Guillermo, guiado por esa voz misteriosa, comenzó a operar en mercados volátiles y con instrumentos financieros que implicaban un alto nivel de riesgo, algo que bajo circunstancias normales nunca habría considerado. A pesar de las ganancias iniciales, empezó a darse cuenta de que el precio de seguir esos consejos iba más allá de lo monetario. La verdadera naturaleza de las demandas de la voz se reveló un día que marcó un antes y un después en la vida de Luis Guillermo. La llamada de ese día comenzó como cualquier otra, pero el giro fue macabro y completamente inesperado. La voz, que siempre había sido fría pero profesional, se tornó más sombría y exigente, solicitándole un acto impensable, un sacrificio humano, específicamente, su propia madre. El horror de la petición dejó a Luis Guillermo paralizado. El tono implacable de la voz no dejaba lugar a dudas de que no se trataba de una broma enfermiza ni de un error. Aterrorizado y sacudido en lo más profundo de su ser, esa noche me confesó lo ocurrido, con la voz entrecortada y un temblor que no conseguía controlar en sus manos. Decidió desobedecer la orden, negándose a participar en cualquier acto tan monstruoso. En respuesta a su negativa, ocurrió algo que solo pudo interpretar como un castigo. Al día siguiente, al intentar acceder a su cuenta de inversiones, descubrió que todo su dinero había desaparecido. Al contactar con el soporte técnico del sitio de inversión, le informaron que no existía ninguna cuenta a su nombre. Fue como si nunca hubiera participado en el mercado financiero, como si toda su actividad previa hubiera sido borrada. Luis Guillermo quedó devastado. No solo había perdido una fortuna, sino que también había sido partícipe involuntario de una trama que trascendía lo racional y lo ético. Aunque el dinero es algo que se puede recuperar. Desafiar aquella siniestra voz fue un punto de inflexión en la vida de Luis Guillermo. Solo 2 días después de su rotunda negativa a cumplir con el macabro requerimiento, sufrió un trágico accidente que cambiaría su vida para siempre. Aquella tarde, como muchas otras, salía de la universidad después de haber asistido a una conferencia. Al cruzar la calle para dirigirse a su coche, un vehículo a alta velocidad lo arrolló de forma repentina. El impacto fue devastador, dejándolo con heridas críticas que resultaron en una parálisis desde la cintura hacia abajo. Desde entonces, Luis Guillermo quedó confinado en su casa, dependiendo completamente de otros para su cuidado y movilidad. Se convirtió en una sombra del hombre enérgico y ambicioso que había sido alguna vez, atrapado no solo por su nueva condición física sino también por un tormento psicológico constante. La duda sobre si su desafío a la voz había desencadenado el accidente lo perseguía sin descanso, envolviéndolo en una niebla de temor y culpa. La tragedia se agravó aún más con la desaparición de su madre, mi tía Dora, quien había ido al hospital para estar con él después del accidente. Tras verlo y asegurarse de que estaba recibiendo la atención adecuada, salió del hospital y jamás volvió a ser vista. La policía fue notificada, y todos nosotros buscamos incansablemente, pero no hubo ni rastro de ella, ni pista sobre su paradero. Su desaparición inexplicable sumó una capa adicional de sufrimiento y misterio a la ya grave situación de Luis Guillermo, alimentando las especulaciones sobre si la misteriosa entidad detrás de las llamadas había influido de alguna manera. Hoy en día, la familia se turna para cuidar de Luis Guillermo, intentando brindarle algo de paz y consuelo en medio del dolor físico y la angustia emocional que lo embargan.
A pesar de nuestros esfuerzos, el peso de esa oscura influencia que lo impulsó hacia la ruina y la tragedia parece continuar acechándolo desde las sombras, un recordatorio constante de las consecuencias de aquellos días cuando decidió desobedecer una orden tenebrosa. Todos sentimos el impacto de ese oscuro pasado que todavía cierne una sombra sobre nuestra familia, luchando por mantener la esperanza y la fortaleza frente a lo desconocido. Social Trading de Terror. Era una noche lluviosa de octubre cuando decidí sumergirme en los confines más oscuros de Internet. Mi nombre es Marco y en aquel tiempo tenía 29 años, un joven profesional atraído por la promesa de riqueza rápida. Encendí mi ordenador y tras asegurarme de que mi conexión VPN estaba activa, navegué a través de capas de seguridad hasta un foro en la Dark Web. Ahí encontré una comunidad que se autodenominaba Insider Edge, que ofrecía información privilegiada sobre la bolsa de valores, Forex, ETFs y criptomonedas. Su promesa era tentadora, ganancias substanciales a cambio de seguir sus indicaciones al pie de la letra y pagar una comisión en criptomonedas. En aquel momento, la idea de duplicar o incluso triplicar mi dinero en poco tiempo cegó mi juicio. Desde ya les digo que el dinero fácil no existe, y estoy aquí para contarles lo que me pasó después de dejarme seducir por esa promesa. La primera transacción fue un simple intercambio. Transferí una modesta cantidad de Bitcoin a una dirección anónima, y a cambio, recibí una serie de señales de compra y venta. Estaba cautivado por la precisión de sus recomendaciones. Cada movimiento que sugerían se traducía en beneficios casi inmediatos. Pero lo que no sabía era que estaba entrando en un juego mucho más grande y peligroso de lo que podía imaginar. Al principio, todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Las señales que recibía eran precisas, y las ganancias, sustanciales. Durante las primeras semanas, observé cómo mi inversión inicial crecía exponencialmente. Cada recomendación que seguía se convertía en beneficio, como si tuviera acceso a una bola de cristal financiera. Sin embargo, la cuota que exigían por este acceso privilegiado comenzó a aumentar progresivamente. Lo que comenzó como un pequeño porcentaje de mis ganancias pronto se convirtió en una demanda del 70%. Cada transacción exitosa me dejaba con menos en mi bolsillo y más en el suyo. Pagaba religiosamente a múltiples billeteras electrónicas, cada una más anónima que la anterior. Cada pago me hacía más consciente de la sombra de anonimato que cubría toda operación. No sabía quién estaba detrás de la plataforma ni por qué preferían el anonimato del cripto. ¿Quiénes eran? ¿Por qué ocultaban su identidad detrás de capas de seguridad blockchain? Los costos crecientes y el misterio detrás de la comunidad empezaron a inquietarme profundamente. Con una mezcla de miedo y frustración, decidí que era hora de retirarme del grupo. Utilicé la última señal que me habían dado para que mi primo invirtiera, pensando que así él podría retener el 100% de las ganancias. Sabía que estaba rompiendo las reglas, ya que me habían advertido estrictamente que no compartiera la información con nadie. En mi ingenuidad, pensé que no había manera de que se enteraran. ¿Pero realmente podían saberlo? ¿Y si su red de vigilancia era más extensa de lo que imaginaba? Ese acto de rebeldía fue un grave error que no tardaría en revelar su verdadero costo. Todo parecía ir bien hasta aquella fatídica mañana. Había salido a trabajar temprano, dejando mi apartamento en aparente calma. Sin embargo, en mi ausencia, alguien había colocado paquetes de drogas allí, una trampa mortal de la que yo no tenía conocimiento. Poco después, una llamada anónima guió a la policía directamente a mi puerta. Los oficiales irrumpieron en mi hogar con una rapidez que solo puede ser atribuida a una delación premeditada. Fui arrestado inmediatamente. Atrapado en un turbio juego del que no sabía nada, las explicaciones y protestas caían en oídos sordos. Mientras me trasladaban a la comisaría, envuelto en la confusión y el miedo, el convoy policial fue sorprendido por disparos en una emboscada callejera. Una bala perdida, destinada a otro destino, me encontró a mí, hiriéndome gravemente. Con urgencia, me llevaron a un hospital cercano, donde se suponía que recibiría atención médica legítima. Sin embargo, el horror de aquella jornada estaba lejos de terminar. En un giro macabro, los que se presentaron como médicos resultaron ser impostores. Lejos de salvar vidas, aprovecharon la confusión para realizar actos inescrupulosos. No solo no ayudaron a mi primo, que había acudido en mi auxilio y también fue capturado, sino que a mí me extrajeron un riñón sano durante lo que debería haber sido una operación de emergencia. Ahora, me encuentro en un régimen constante de diálisis mientras espero un trasplante.
Cada sesión es un recordatorio del precio devastador que pagué por aventurarme en un mundo que prometía riquezas rápidas pero ocultaba peligros mortales. Mi vida ha cambiado irrevocablemente, atrapado en una espera interminable y un cuerpo traicionado, tanto por aquellos que prometían curar como por aquellos que orquestaron mi desgracia. Mientras tanto ahora espero un trasplante y continuo con las sesiones de diálisis, reflexiono sobre las sombras que nos rodean en el mundo virtual. El deseo de ganancia fácil me llevó a un abismo de terror y traición. Los hilos de la son largos y sus marionetas, en ocasiones, son las personas menos esperadas. Mi advertencia a otros es clara: cuidado con los secretos que se esconden detrás de cada clic y el dinero fácil sin esfuerzo. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.